Pues nada, yo soy Jordi Sánchez, soy uno de los dos socios junto a Nicolás Doblado de Symbiosis Studio, de Symbiosis Landscape, nos dedicamos al paisajismo. Últimamente el que más contento estamos, que nos sentimos realizados, es un proyecto que hemos hecho con Exit Proyectas, que es para unos clientes brasileños que han estado dando la vuelta al mundo para decidir dónde iban a vivir y después de muchas vueltas han decidido vivir en Cataluña. Entonces lo que nos han pedido es huir totalmente de lo que es la vegetación exuberante y más loca que a veces tenemos tendencia a utilizar y centrarnos mucho en el tema mediterráneo, y lo que hemos intentado es hacer un proyecto que sea como referente de esos paisajes de aquí de Cataluña, pues como pueden ser campos de trigo, olivares, elementos como albercas, y entonces como que hemos intentado condensar todo lo que es nuestro paisaje en un solo proyecto, que es difícil, aunque el proyecto es grande, pero lo hemos intentado y creo que estamos muy contentos. Aún no se ha construido y vamos a empezar a construirlo este mismo año. Una en la que aprendimos mucho, que fue a no firmar contratos en mano, sino a que hubiera unos papeles delante, y lo aprendimos a las malas. Estuvimos en Moscú trabajando hace muchos años con un cliente que era un oligarca del gas ruso, y cuando nos llevó para allí, en teoría, íbamos a estar 2 meses trabajando y como no había nada firmado y era todo hablado, acabamos trabajando casi 6 meses allí a menos 45 grados en Moscú. Y el nivel era de que pues, en su cumpleaños estábamos por allí, le regalaron un leoncito, un cachorro, iba siempre con un equipo de 8 personas, yo soy alto, pero ellos eran más altos que yo, y siempre pues protegiéndolo. Entonces, cuando llegaba la obra, ese día nos decía rojo, por la tarde llegaba y decía azul, por la mañana siguiente decía amarillo. Entonces, nunca acabamos la obra hasta que hubo un momento que nos plantamos y dijimos, mira, si nos quieres pagar, nos pagas, si no, igualmente nos volvemos para Barcelona porque no podemos pasar más tiempo aquí. Les encantó, quedaron súper contentos, incluso nos llamaron otra vez para un segundo proyecto, pero ya el presupuesto se lo pusimos bastante más ambicioso y ya no nos lo aceptó, y obviamente ahora sería un trabajo que ya no volveríamos a hacer, pero sí que nos ayudó a aprender mucho de cómo no hacer las cosas. Pues mira, ahora nos está gustando mucho en el despacho, y también es como referente, es un arquitecto japonés que se llama Yunya Ishigami, que está utilizando mucho, está uniendo mucho, y por eso nosotros nos lo llevamos a nuestro terreno. Está utilizando mucho elementos naturales como el agua, como la vegetación para sus proyectos, y nos parece súper interesante, y está haciendo cosas que creo que los demás aún no están haciendo, y es el integrar muchísimo la naturaleza en sus proyectos, y además en grandes proyectos, no solo en proyectos familiares, sino en bibliotecas y en elementos que hasta ahora como mínimo nosotros no conocíamos. Te diría que es muy local, pero de muy jovencito visité la isla de Lanzarote y luego he vuelto muchas veces, y César Manrique reconozco que fue uno de los que nos marcó muchísimo el hecho de integrar, y volvemos a lo mismo, de integrar el paisaje de una manera para nosotros excepcional, lo que es una isla tan pequeña como Lanzarote, dentro de una arquitectura que sea respetuosa con el medio ambiente, utilizar esos túneles volcánicos para hacer casas y al final sus construcciones. Sí que es verdad que no era un arquitecto como tal, sino que para mí era como un artista total, era pintor, arquitecto y paisajista, y sí que luego lo hemos visto, cuando hemos revisitado la isla, hemos visto que de alguna manera nos marcó y de cierta manera lo utilizamos mucho en nuestros proyectos también. Nos encantaría hacer un jardín público, un gran jardín público. Hasta ahora estamos como muy encasillados en hacer grandes obras, pero para jardines particulares, y nos encantaría tener la posibilidad de poder trabajar en un jardín público, un parque, en un paseo marítimo, algo grande, para poder transmitir esas ideas que tenemos nosotros como estudio a algo para que no se quedara solo para que lo gozara una familia, sino que fuera algo que lo pudiera visitar y vivir parte de la sociedad.
Siendo realista, creo que una puntuación de 4 sería altísima, porque incluso dentro del gremio de arquitectos, creo que ahora nosotros llevamos 20 años trabajando, pero hace 4 o 5 que nos están empezando a llamar estudios de arquitectura reconocidos para poder colaborar con ellos en sus proyectos. Entonces, hasta ahora, como comentábamos al inicio, acabó la construcción, césped, un árbol. Ya está, y llegaba normalmente, aunque han habido grandes paisajistas en la historia, pero lo que nos encontrábamos nosotros el día a día era que no éramos demasiado conocidos. Entonces, poco a poco sí que es verdad que se nos está empezando a reconocer más nuestra profesión, y creo que sí que somos un punto clave para hacer ese proyecto completo, tanto el interior como la arquitectura como el exterior, que cuando realmente intervenimos creo que hay una diferencia notable de un proyecto a otro. Yo también lo tenía bastante claro. El tema de paisajista como tal no, por ese mismo poca reconocimiento, pero sí que me encantaban los animales, me encantaban las plantas y me encantaba montar cajitas y diseñar mis propias historias para mis juguetitos. Y entonces creo que he tenido suerte, o me la he buscado, de poderme dedicar a algo que es diseñar espacios de la mano de la naturaleza y de las plantas, sobre todo, que somos bastante frikis con eso y nos encanta la botánica y poderla meter en todos los sitios donde sea posible para poder gozar de ella. Como toda la entrevista me lo estoy llevando hacia mi terreno, el último que me he leído que me ha interesado muchísimo es uno que el nombre es un poco raro, que se llama Lagartos huracanados y calamares plásticos, y habla sobre cómo el cambio climático está afectando a las especies del mundo y lo rápido que se están adaptando en contra de lo que se pensaba, que la teoría era que tardaban muchos y muchos años en adaptarse a estos grandes cambios, y la realidad es que son muy rápidos los cambios que adaptativamente se están viendo en todas las especies. Ahí voy a quedar mal, no hago deporte desde hace 1000 años y de pequeñito sí que me gustaba el fútbol, pero soy cero deportista. O sea, si como deporte puede valer que me vaya a pasear con el perro por la montaña, eso sí que me gusta. El tema naturaleza, obviamente, ir a visitar espacios y poder recorrer andando. El trekking, podríamos decir, si cuenta como deporte, sería ese. Totalmente nulo. Soy muy malo en la cocina y además tampoco tengo demasiado tiempo, y mi pareja cocina muy bien, con lo cual en ese sentido esa parte se la dejo a ella. Yo hago otras cosas, que quede claro, pero tortillas random total, de tortillas de diferentes elementos que me gusta mezclar y que luego solo me las como yo porque no hay nadie más que se las pueda comer. Me encanta la ciencia ficción y me gustaría, no sé, algo, como decíamos, algo muy friki de que pasara algo en esa película y pudiéramos rodar como un futuro donde la vegetación se nos comiera de alguna manera y tuviéramos que descubrir algo así. Me encantaría, y sobre todo seguramente sería de ciencia ficción porque me encanta, me gusta mucho. Hace años podría ser estar con mis amigos tomándome algo y un poco de alegría. Ahora la realidad es que después de una semana dura de trabajo y de muchas horas, creo que lo mejor es tranquilito en casa con mi pareja viendo una peli o leyendo un libro de algo que me interese, como el que estábamos comentando antes, y pasar Soy súper social, me encanta hablar con la gente, pero también me encanta mucho estar tranquilo en casa. Entonces, te diría que ahora, en este momento de la vida, se tiraría más hacia una tarde tranquila que una tarde demasiado ajetreada.